Señor. Hemos puesto nuestra fe en ti, en ti, en ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe, ni en las armas ni en la guerra, sino en ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe, ni en la fuerza ni en la ciencia, sino en ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe, en ti, en ti, en ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe, en ti, en ti, en ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe, ni tampoco en nosotros, sino en ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe, entre crisis de esperanza, solo en ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe, en ti, en ti, en ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe, en ti, en ti, en ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe, servidores de los hombres, porque solo en ti hemos puesto nuestra fe, alegrando las tristezas, porque solo en ti hemos puesto nuestra fe, en ti, en ti, en ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe, en ti, en ti, en ti, Señor. Hemos puesto nuestra fe. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que se están conectando. Como cada miércoles, ¿cierto? Tenemos este momento, este encuentro que hemos llamado Compartiendo la Fe. En este día, en este último miércoles de agosto, vamos a conversar un poquito sobre Santa Mónica y San Agustín. No vamos a profundizar, ¿cierto? Porque en realidad serían muchos programas los que tendríamos que estar abarcando, sobre todo para hablar de San Agustín, sino que vamos a dar algunos datos que nos pueden servir también, ¿cierto?, para nuestra vida. Vamos a compartir un poco de su vida, algunas cositas que a lo mejor ustedes no sabían. ¿Cómo está, estimado? ¿Cómo ha ido su semana? Hola, mi querida Happy, muy bien. ¿Y tú? A ver, bien, 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 gracias a Dios. Última semana del mes de agosto prácticamente, porque el lunes termina el mes, pero continuando, ¿cierto?, con las labores que corresponden al trabajo diario que realizamos en el colegio, realizando las labores propiamente tal, a través de las clases online. Seguimos con la misa diaria desde la Catedral de San Felipe todos los días, ahí transmitiendo por la Radio Encuentro. Así que estamos felices de poder, ¿cierto?, compartir con todas las personas que se unen a la celebración diaria de la Eucaristía, las personas que comparten junto a nosotros, eh, y tomando, ¿cierto?, todos los resguardos que conlleva el salir también de la casa. O sea, no podemos bajar los brazos y no podemos dejar de tener precaución. Por lo tanto, al salir a la misa, ¿cierto?, al centro de la ciudad de San Felipe, con la mascarilla, la verdad es que yo me mantengo muy distante de la gente, voy directo solo a la iglesia, así que bien, bien, muy, muy agradecido del Señor de todos estos días que me ha regalado de celebrar la Eucaristía, así que estamos ahí. Y bueno, con la familia, dando gracias de estar con mis papás, mis hermanos, mi sobrino, estar aquí regaloneando en casa, ya han sido 5 meses muy lindos junto a ellos aquí. Así que compatibilizando también el tema del trabajo, ¿cierto? Por un lado es bueno estar en la casa, pero por otro lado tú sabes mejor que nadie que nos ha aumentado mucho la forma de trabajar. O sea, yo te contaba hace un tiempo atrás que yo no tomaba el computador después de las 6 de la tarde, que era la hora de salida del colegio. En cambio, ahora trabajo prácticamente en la noche, que es cuando más me concentro bien. Entonces, no sé si a ti te pasará o en el día por estar atendiendo otros asuntos,
ya sea reuniones, etcétera, uno no alcanza a hacer todo el material que hay que preparar y después hay que estar viendo eso. Así que así ha estado mi semana, bien cargada de cosas, con algunas anécdotas ahí entre medio que ya hace un rato te conté, pero bien. ¿Y tú, tu semana, qué tal? Ha estado bien, una semana, eh, como dices tú, de repente yo me he pillado en el computador, eh, el teléfono, tengo una cantidad de correos que no he podido limpiar, las notificaciones que llegan, y trabajos que tengo que descargar. Es distinto, fíjate, es como, eh, no sé, como que cuesta desconectarse en la casa, como que estás 24/7, porque por último, si dejaste las pruebas en el colegio, no te las trajiste para tu casa para revisarlas, se quedaron allá y como que te queda tranquilo, pero acá de repente te llega un mensaje y yo dice, a lo mejor es un alumno que me está preguntando una duda del trabajo, ya, lo voy a abrir. Entonces es como eso, pero bien, una semana tranquila. Eh, en esta semana hemos tratado de motivar a los alumnos en el agradecimiento. Creo que una de las cosas que nos cuesta mucho a nosotros, somos medios quejones, más que agradecidos. Siempre andamos, ¿cómo estás? Bien, pero entonces esta semana ha sido en ese contexto. Oye, voy a pedir disculpas de antemano si en algún momento sienten a mis lindos y adorados canes, porque hoy día no sé qué les ha pasado, pero de verdad se han portado horrible. He tenido que interrumpir varias veces las clases porque, en fin. Estimado, antes que comencemos, eh, comparto yo, compartes tú, porque no puedo compartir. ¿En ¿Comparto? serio? ¿No puedes compartir? No sé qué Pero pasó, puedes. pero voy a intentarlo. Ya, Eh, si no, me avisas para no sé. eh, solucionar el problema técnico. Ustedes saben que estas cosas pasan aquí, Yo creo que pero lo tendrías que solucionar, no lo encuentro para compartir. sí, tranquila, dame un segundo. Mientras tanto, ustedes saben, amigos, que este programa es en vivo, por lo tanto, estas cosas suelen suceder. Y pedirles claramente a los que nos acompañan todos los miércoles y que hoy día están junto a nosotros, que puedan ir compartiendo, ¿cierto?, esta publicación, porque recuerden que cada vez que nosotros compartimos esta publicación, ayudamos a que más personas también puedan ver este espacio que para quienes nos ven por primera vez, soy el profesor David Montenegro, mi querida amiga y colega Ana María Reyes, Happy, como le decimos todos. Eh, es un momento en el que queremos compartir la fe. De hecho, así se llama este momento, compartiendo la fe. Y el tema de hoy, cierto, como ustedes lo ven ahí, es Santa Mónica y San Agustín, que lo celebramos mañana y pasado mañana. Mañana es Santa Mónica, así que Ujú. vamos a conocer un poquitito la historia de estos dos personajes de la iglesia. Y estoy en estos momentos, querida Happy, estoy ya por compartir la pantalla, así que dame Sí. un pequeño tiempo y ya va a aparecer por acá. Ahí está, y ahí va a aparecer en este instante. Ahí Bueno, se está bien, sí, ahí sí, sí. Bueno, ahí como está. decía David, ¿cierto? Nuestro programa de hoy va a estar centrado en estos dos personajes. Vamos a tratar de conocer un poquito de su vida, porque la verdad que si nos dedicáramos solamente a San Agustín, en su vida y obra, yo creo que tendríamos para varios programas. Así que la verdad que vamos a tratar de alguna manera rápida, dar un poquito de luz sobre ellos. ¿Te parece si comenzamos iluminando este momento con la palabra? Sí, de todas maneras. Vamos em, a comenzar entonces encomendándonos al Señor, pidiéndole a Él su presencia y lo invocamos, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El texto que hemos escogido es el texto de mañana, de la celebración de la fiesta de Santa Mónica, y está tomado de el Evangelio según San Lucas. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad,
llevaban a enterrar el hijo único de una mujer viuda. Y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios, alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Muchas veces a lo mejor nos quedamos al escuchar este texto con el milagro que Jesús realiza. Y la verdad que va un poquito más allá, ¿ya? Para los tiempos, ¿cierto?, en que está relatado o aconteció este hecho, una mujer viuda, y creo que y lo recalca el texto, ¿cierto?, dice enterrar al hijo único de una mujer viuda, significaba que esta mujer iba a quedar sola, desamparada. Y en esa época, una mujer que quedaba desamparada, la verdad que su futuro no era muy bueno, ¿ya? Terminaba limpiando la mugre de, por ejemplo, de los animales de sacrificio que tenían alrededor del templo. O sea, no había quien la cuidara, ¿ya? Entonces, cuando Jesús realiza esta acción, vemos una parte muy humana de él. Dice, Jesús se conmovió al ver a esta mujer que claramente debe haber ido con una gran pena, una gran tristeza por haber perdido a su hijo, pero con este hecho de ir a hacer este momento de, ¿cierto?, este rito, ella cerraba un capítulo en su vida a otra vida totalmente incierta. Entonces Jesús se conmueve y hace, ¿cierto?, este milagro que de alguna manera también nos habla, y por eso yo creo que el texto está escogido para la fiesta de Santa Mónica, nos habla del amor de las madres, de la incondicionalidad de las madres, ¿ya? Entonces, creo que es importante hacerle, no quedarnos solo con el milagro, sino también con la acción que tiene Jesús, cómo actúa pensando a lo mejor en su madre. Nosotros sabemos que su madre no sufrió la muerte ni tener, ¿cierto?, que vivir ese proceso de quedar tan sola, porque Jesús se encargó de dejársela a alguien. Por eso Jesús le dice, ¿cierto?, al pie de la cruz, al discípulo amado que la cuide, que se quede con ella, porque sabía lo que iba a pasar. O sea, María también era una mujer viuda que tenía un único hijo. Entonces iba a correr la misma suerte que muchas mujeres de su época. Que a lo mejor hoy día a nosotros es difícil comprender porque son años luz y culturas que han ido pasando, pero muchas veces estos textos debemos entenderlos en el contexto cultural de la época. No sé si tienes algo que agregar tú. Bueno, un poquitito profundizar lo mismo que decías tú. Yo creo que para Jesús es muy importante esto del no dejar desamparada a las personas. Para Jesús era muy importante y de hecho él siempre estuvo velando especialmente por los desposeídos, por los pobres, por las personas enfermas, por todos los que eran, como dice hoy día el Papa Francisco, los descartados, o sea, los que nadie toma en cuenta.
Entonces, yo creo que ya la primera preocupación para Jesús era, yo creo que esta mujer, además de su sufrimiento, ¿cierto? Era el perder a su hijo y el quedar sola como mujer, porque lamentablemente por el contexto social de la época, que es lo que tú decías hace un ratito, o sea, esa mujer estaba destinada a quedar sola y prácticamente pidiendo ayuda en la calle, porque en ese tiempo las mujeres no trabajaban, eh, si el marido, el que las mantenía era el esposo, y si ellas quedaban viudas, los hijos se hacían cargo, pero si no había nadie en ese contexto cercano, eran mujeres que estaban destinadas a vivir la pobreza, el abandono, el olvido, totalmente el olvido. Entonces, claramente es cierto, hay un gran signo de Jesús de no dejar desamparada a esta mujer y obviamente eso también es algo muy grande y muy importante. Justamente. Bueno, pidámosle al Señor también que nos regale a nosotros la sabiduría necesaria, la empatía también, eh, para nuestras eh, personas cercanas, nuestras madres en particular, ¿cierto? Nosotros tenemos la bendición de tener a nuestras madres y creo que en algún momento en forma interna lo hemos conversado. Sabemos que en algún momento eh, vamos a tener que tomar algunas responsabilidades frente a ellas, ¿cierto? O madre o padre, vamos a tener que tomar alguna responsabilidad. En el caso tuyo tendrás que compartir esa responsabilidad, tendrás que conversarla con tu hermano. En el caso mío, que soy hija única, eh, tendré que hacer un trabajo más profundo. Pero yo creo que es importante también pensar en que los hijos piensen qué va a pasar con sus padres. ¿Qué pienso yo para mis padres? ¿Qué proyecto yo para mis padres? Porque uno se proyecta, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, quiero viajar. Cuando tú haces un proyecto de vida, eh, a veces uno no coloca eso. ¿Qué voy a hacer con mis papás el día de mañana cuando sean adultos mayores y a lo mejor ya no puedan ser tan autovalentes? ¿Qué papel voy a jugar yo? Yo creo que también es una invitación de repente a eso. ¿Y qué más que con este tema que hoy día vamos a hablar de una madre de su hijo? ¿Te parece que comencemos? Sí, vamos. Mira, yo voy a hablar de Santa Mónica, algunas cositas que he ido averiguando y ella es la abogada de las madres con hijos descarriados. Mira tú, abogada de las madres con hijos. Bueno, ella nació en África del Norte en el año 332, ¿ya? Y sus padres le encomendaron a una persona que la formara en lo religioso y en disciplina, una mujer muy estricta, ¿ya? Que no le dejaba pasar una. Entonces todo esto le llevó a Santa Mónica, o a Mónica en ese momento, a pensar que ella quería tener una vida de oración y de soledad. Eso ella pensaba que iba a ser, pero lamentablemente, ¿cierto? Sus padres dispusieron que tenía que casarse. A diferencia de hoy, en esa época, ¿cierto? Eh, la mujer, la hija, no podía decidir, no podía tampoco escoger. Así que le buscaron un marido que llevaba por nombre Patricio. Un hombre que era muy trabajador, pero tenía un genio horrible. Tenía mucho mal genio, además, ¿cierto? Era mujeriego, jugaba y era pagano. Entonces, el tema espiritual, que Mónica quería profundizar más, estaba muy lejano de lo que su esposo quería. Y si bien ella sufrió mucho, ¿ya? Tuvo que soportar por muchos años, más o menos 30 años de matrimonio, tuvo que soportar estos estallidos de ira que tenía su esposo. Ella no abandonó nunca la oración, ¿ya? Con él tuvo 3 hijos, 2 varones y una dama, su hijo mayor, Agustín, que más adelante vamos a hablar de él. Y fíjate que hay una parte que a mí me llama mucho la atención, eh, que mujeres de la época, contemporáneas a ella, eh, les llamaba mucho la atención de que tan mal genio que era el esposo, pero no le pegaba.
te juro. O sea, ¿cómo es posible que este hombre que tenga tanto mal genio y que le den estos arrebatos de ira no llegue a golpearte? Porque al parecer, por lo que yo me fui dando cuenta, era como algo cotidiano, algo común. O sea, el marido se enojaba ¿y sabes qué respondió ella? ¿Qué les dijo ella? Les dijo, es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos, y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Fíjate que, bueno, desde mi experiencia personal en la vida matrimonial, claramente el tema de la convivencia no es fácil, y cuando hay un desacuerdo, creo que esta frase de Santa Mónica hace mucho eco. Porque la verdad que cuando hay un desacuerdo muchas veces uno termina apagando el fuego con benzina, ¿cierto? Y no todos tenemos los mismos tiempos. Hay gente que necesita un ataque de ira, es porque tú necesitas explotar y necesitas sacar todo, ay, perdón, necesitas sacar todo rápidamente. Y de repente la otra persona necesita procesar la información, ¿cierto? Entonces, bueno, uno con los años va aprendiendo en este camino del matrimonio, que no es nada fácil, es un proyecto de vida que uno hace con otra persona y que trata de hacer coincidir. Entonces yo creo que este sabio consejo que da Santa Mónica a sus vecinas es muy aplicable hoy en día. Bueno, sigamos. Su esposo, ¿cierto? Le criticaba que ella rezara, que ella hiciera obras de caridad, porque él no era era un hombre pagano, pero de igual manera se lo permitía. Quizá hoy día ese término estaría como súper alejado, es decir, mi esposo me permite hacer... No, o sea, hoy día la mujer, ¿cierto?, ha ido tomando un protagonismo, pero estamos hablando del año 300 y tanto, así que claramente para ella eso era bueno, que él le permitiera seguir siendo, ¿cierto?, con sus oraciones y todo eso. Junto con tener que soportar el mal genio de su marido, también tenía que soportar a la suegra, que tampoco era una santa bendición la señora, pero bueno. Ellos como matrimonio decidieron, ¿cierto?, darle la mayor y mejor educación a su hijo primogénito, que era Agustín. Y por eso, ¿cierto?, lo mandaron a estudiar eh, filosofía, literatura y oratoria. Para Patricio era lo más importante que él se capacitara, ¿cierto?, en muchas cosas, menos en el ámbito espiritual, cosa que para Mónica era distinto. Entonces Mónica seguía orando, seguía ofreciendo sacrificios por la conversión de su esposo y de su hijo. ¿Ya? Pasaron mucho tiempo, muchos años, y logró que antes de morir su esposo se convirtiera y se bautizara. A pura fuerza de su fe, a pura fuerza de su oración, eh, nunca forzando las cosas, y seguía con ese lema, ¿cierto?, de que en una pelea se necesitaban dos, así que ella callaba, en vez de pelear oraba, y cuando él muere, ya, como un año antes de morir, él se bautizó. Agustín tenía como 17 años más o menos cuando su padre muere, y ella empieza a recibir noticias, ¿cierto? Empieza a recibir noticias de que su hijo lamentablemente no llevaba una vida muy santa, y, y ella, en vez de bajar los brazos, se mantuvo firme en la oración, continuó, ¿cierto?, haciendo sacrificio y entregándole este sueño que ella tenía de que su hijo se convirtiera. Y así pasaron algunos tiempos hasta que en algún momento su hijo se había, dentro de todo esto, como la onda de la filosofía y todo eso, se había acercado mucho a otro tipo de culturas, a otro tipo de creencias. Y un día, ¿cierto? Ella tuvo un sueño, Mónica tuvo un sueño, y en ese sueño, que después se lo contó a Agustín, ella veía, ¿cierto?, a una persona que le dijo que
tu hijo volverá contigo. Entonces ella le contó eso a Agustín y Agustín pensó que lo que iba a pasar, que Mónica iba a hacerse, iba a seguir esta maniquea, que era como una filosofía, una secta, un modo de seguir, que ella iba a aceptar eso y se iba a ir con él. Entonces ella le dice que no, que en el sueño a ella no le dijeron que la madre irá donde el hijo, sino que el hijo volverá a la madre. Y siguió perseverando, hasta que después, ¿cierto?, conoció a San Ambrosio, que también la ayudó, la aconsejó, y fue una muy buena inspiración para Agustín, y logró, ¿cierto?, que en el año 387 Agustín se convirtiera, ¿ya? Y se hizo instruir en la religión, y en la fiesta de Pascua de Resurrección se hizo bautizar. Ahora, después de eso, ya ella estaba completamente extasiada, completamente feliz, había logrado por fin su propósito, y en un momento determinado, ¿cierto? Estaban ellos dos y conversando de la vida, de las cosas, y ella le dice, ¿cierto? A Agustín, a su hijo, y a mí, ¿qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano. Después de eso, ¿cierto? Ella se agravó y falleció en el año 387, más o menos a los 55 años. Es verdad, una historia, un ejemplo, yo creo, para muchas madres, porque hoy día, en el año 2020, en pleno siglo XXI, hay muchas madres que sufren, ¿cierto?, por sus hijos. No a lo mejor por un tema de fe, sino que porque sus hijos, ¿cierto?, se meten en el alcohol, en la droga. Hay muchas madres que salen todas las noches a buscar a sus hijos, a recoger a sus hijos donde están botados por el alcohol, por la droga, que no son noticias, que a lo mejor nadie nos informa de eso, pero existen. Y yo creo que lo que hace Santa Mónica, ¿cierto?, de tener esta fe tan fuerte, y a pesar de todo lo que se le fue presentando en la vida, mantenerla y tener este sueño de ver a su hijo convertido, ¿cierto?, a la fe, convertido en lo que ella creía. Y como bien sabemos, no solo logró que Agustín se convirtiera, sino que hoy día nosotros sabemos de todo lo que ha hecho, de todo, o sea, de todo lo que hizo Agustín, de todo el legado que nos dejó a nosotros como iglesia. Así que eso, quería compartir un poquito la historia de esta gran mujer, que mañana, ¿cierto?, se celebra su fiesta, y para todas aquellas madres que a veces se sienten un poco tristes, un poco desesperanzadas porque ven que su hijo está cambiando, está haciendo cosas que no están muy de acuerdo, sean orantes, confíen en Dios y recuerden que los tiempos de Dios no son iguales a los tiempos nuestros. Entonces a veces las cosas no van a suceder en un año, van a pasar muchos años antes de que puedan ver los frutos de su oración y de su constancia. Sí, oye, tremenda descripción que nos acabas de dar de Santa Mónica, una vida muy compleja. Piensa tú que si lo miramos fríamente desde el punto de vista actual, con lo que tú nos contabas, o sea, podríamos decir que Santa Mónica fue una mujer incluso muy sumisa, podríamos decirlo de una forma muy así cruel, incluso a lo mejor. Hacer este sacrificio para evitar ciertas estas peleas con el marido, cosa que yo no vivo el matrimonio, pero tú sí, yo me imagino que a veces hay diferencia, pero yo creo que hoy día está la capacidad de poder decirle al otro, oye, esto me molesta, esto no me parece, esto no lo estamos haciendo bien, eh, pero ella no, ella, cierto, se guardaba y ofrecía todos estos sacrificios también por la conversión de su esposo y por la conversión de su hijo. Así que, no, muy potente, ¿cierto? El testimonio de la vida de Santa Mónica, ¿ya? Y piensa que hoy día nosotros, la gran mayoría, tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de elegir con quién nos casamos. Ella ni siquiera pudo escoger, que también es un tema, o sea, que cuando tú eliges y tú te casas a conciencia, bueno, cuando empiezan a venir las diferencias, tú también tienes que pensar que tú decidiste, ella no.
y lo hizo, y se casó, y dentro de las oraciones también estaba su suegra, nota importante. Sí. Oye, bueno, antes de avanzar, vamos a dar la bienvenida a todos los amigos y amigas que se están incorporando a este momento, compartiendo la fe a través del canal En Vivo con Fe, que también ha nacido de un grupo de laicos ahí liderado por Alexis Maldonado, el canal En Vivo con Fe, al cual le damos las gracias por facilitarnos este espacio para poder transmitir todos los días miércoles nuestro momento de compartir. Saludos desde la diócesis de San Felipe, de Aconcagua, a todos los amigos y amigas que se han ido conectando este rato. Quienes recién se conectan, le pedimos que puedan compartir la publicación para que más personas se puedan también ir conectando. Y vamos a ir saludando a algunas personas. Ahí, bueno, tenemos el primer saludo de nuestra querida amiga Cintia, que tú, Happy, habías preguntado tanto por ella estos últimos días. Y rezamos mucho por ella y la salud de su papá, que ha estado un poco delicada. Así que le mandamos un gran cariño. La señora Julia, ¿cierto?, que nos saluda. Buenas noches, dice un saludo fraterno para ustedes. Gracias, ella siempre nos está acompañando los días miércoles. La señora Ana María Mora, su palabra me da vida, confío en ti, Señor. Debe haber hecho alusión, ¿cierto?, al texto. Exactamente. Y nuestra querida Coqui. Vi que tenía un mensaje de ella, pero no alcancé a contestarlo. Ahí No dice, sé, pues, de ahí lo veo. Santa Pero Mónica oraba por la conversión de su hijo. mira qué importante. Yo creo que eso de repente las mamás, ¿qué es lo que piden las mamás? Que los hijos les vaya bien, que les vaya bien en el estudio, que tengan un buen trabajo, y nos olvidamos de la parte espiritual. Sí, así es. Oye, bueno, tú nos has dado una tremenda cátedra sobre Santa Mónica y al día siguiente de la celebración de Santa Mónica celebramos a su hijo, ya, San Agustín, y que es padre y doctor de la iglesia. En un ratito vamos a explicar qué es un doctor de la iglesia, ¿ya? Porque no todos los santos son doctores de la iglesia, sino que algunos que han tenido una influencia muy importante en la vida de la fe de la misma iglesia en el transcurso de la historia. Entonces, San Agustín es el patrono de los que buscan a Dios. Y bueno, voy a ir contando algo. Yo la verdad es que tampoco soy un experto en San Agustín, más bien he tratado de ir buscando alguna información y les voy a ir contando sobre su biografía y probablemente, cierto, ahí podamos ir compartiendo un poquitito más. Me imagino, Happy, que cuando también estuviste investigando Santa Mónica, claramente tienes que haber encontrado ahí información también de San Agustín, ¿ya? Bueno, les voy a contar que San Agustín nació en Tagaste, que es la Argelia actual, el 13 de noviembre del año 354, imagínense, 300 años después de haber recién comenzado la evangelización del testimonio de Jesús, de la vida de Jesús, de lo que él realizó en la tierra. Por lo tanto, recién la iglesia estaba empezando a tomar forma, podemos decirlo de alguna manera. Y murió en Hipona el 28 de agosto del 430. Su padre, Patricio, era un pagano de posición social acomodada que luego de una larga resistencia a la fe, como tú nos contabas un ratito, Happy, se convierte al cristianismo. Mónica, su madre, era una devota cristiana, ¿ya? Al enviudar, se consagró totalmente a la conversión de su hijo Agustín. Lo primero que enseñó a su hijo Agustín fue a orar, pero luego de verle gozar de esas santas lecciones, sufrió al ver cómo iba apartándose de la verdad hasta que su espíritu se infectó con los errores, con muchos errores, ¿cierto? Se fue desviando su vida y lamentablemente, ¿cierto? Ahí Mónica cae en esta situación de angustia por ver a su hijo que estaba perdido, pero un obispo, ¿cierto?, que conocía a Mónica, le recomendó que ella no se cansara de rezar para que su hijo se convirtiera. Bueno, esas oraciones ya surgen un efecto y a los 32 años San Agustín entrega su persona a Dios luego de una
permanente búsqueda se convierte finalmente a la fe católica. Aunque Agustín no pensaba en el sacerdocio, finalmente en el año 391 fue ordenado sacerdote por el obispo de Hipona, y además el obispo le tomó por asistente, ¿ya? Y San Agustín es un ejemplo fundamental de la búsqueda constante de Dios, de la verdad, del conocimiento. Esta búsqueda no la hizo en soledad, sino que en estrecha relación con otros, y ahí su mamá juega un papel muy importante, Santa Mónica y sus amigos. Por ahí hay una frase donde San Agustín dice, necesitamos de los otros para ser nosotros, ¿ya? Y la importancia de la comunidad para la vida personal y para la búsqueda de la verdad en la reflexión y el diálogo con los otros era una de las enseñanzas también que Agustín iba realizando durante su misión. Dicen que muy pocos hombres han poseído un corazón tan afectuoso y fraternal como el de San Agustín, ¿ya? Él se mostraba amable con las personas que se habían apartado del camino y los invitaba a acercarse a él, a comer, ¿ya? Y incluso se dice que él rechazaba acercarse mucho a la gente que, eh, a los cristianos que se habla que tenían alguna conducta que era un poco escandalosa, ¿ya? O sea, él se acercaba a la gente más no creyente, seguramente buscando también acercarlos a la iglesia, ¿ya? Y, ¿qué más les puedo contar? Bueno, ahora algunos datos como más biográficos, ¿ya? De San Agustín, que habíamos dicho, ¿cierto? Que nació en el año, perdón, en el 354, vimos los nombres de sus padres, pero también aquí hay un dato súper importante, ¿ah? Bueno, ya hemos dicho que llevó una vida libertina en su juventud, que eso es conocido por todos nosotros, y aquí, por ejemplo, hay unos datos ya más puntuales que dice que cuando él tenía 19 años, comenzó a convivir con una mujer. No se sabe su nombre porque Agustín, cierto, por la reputación a lo mejor de la persona, no, nunca se supo eso, ¿ya? Lo que sí se sabe es que esta mujer no pertenecía a la clase social de Agustín y nunca se casó con ella, ¿ya? Sin embargo, le dio al futuro santo un hijo, ¿ya? Al que llamó a Deodatus, en latín por Dios dado, o más coloquialmente el don de Dios. Miren, interesante. Se dice también que Agustín perteneció a una secta. A pesar de su educación cristiana, Agustín abandonó la fe y se hizo maniqueo, lo que conmocionó a Mónica, su madre, y se dice que el maniqueísmo era una secta gnóstica y dualista fundada en el año 200 después de Cristo por un hombre iraní llamado Mani. Mani. Eh, ¿Cómo inició su conversión Agustín? Porque en algún momento, ¿cierto? Él inicia esta conversión y un cambio para retornar a la Iglesia Católica. Cuando enseñaba él en Italia, con el apoyo de su madre, comenzó a tener contacto con los cristianos y la literatura cristiana. Entonces se dice que un día, en el verano del 386, escuchó una voz infantil que cantaba en latín Tolé leguer, que significa toma y lee, ¿ya? Entonces el santo abrió una Biblia que tenía al lado y abrió una página al azar. Se encontró con el capítulo 13, versículo 13 a 14 de la carta de San Pablo a los romanos que decía, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Aplicando esto a su propia vida, Agustín inició en serio su conversión. Fue bautizado junto con Adeodatus en la vigilia pascual más próxima. Ahí hay un dato súper puntual entonces, y mira cómo el Señor obra, que tomó la Biblia y la abre, ¿cierto? Y es como que le llegó un cachetazo inmediatamente porque era lo que él estaba viviendo y lo que él estaba haciendo hasta ese momento. Bueno, San Agustín se convirtió en uno de los padres de la iglesia. Y aquí dice, en el año 388, Agustín, Mónica y Adeodato se prepararon para regresar a África del Norte. Desafortunadamente, Mónica solo llegó hasta Ostia, puerto de Roma, donde falleció. Adeodatus también falleció, pero en África. Esto dejó a Agustín solo. Él decidió vender casi todas las posesiones porque decidió darle todo a los pobres y solamente se quedó con la casa familiar que él la convirtió en un monasterio. Dijimos que después fue ordenado cierto sacerdote
Y finalmente, 4 años después de su ordenación sacerdotal, se convirtió en obispo coadjutor de la ciudad y luego en el obispo titular. ¿Qué significa eso? Que el obispo coadjutor es el obispo auxiliar que ayuda al obispo titular. Entonces, cuando el obispo titular se retira o muere, ¿cierto? El obispo coadjutor pasa inmediatamente a ocupar la sede principal. Entonces, San Agustín, ¿cierto? Como obispo escribió extensamente, ¿ya? Y fue por ese motivo de que él escribió, sus escritos lo hicieron convertirse en un padre de la iglesia. San Agustín escribió mucho sobre el tema de la fe y la razón, que ustedes saben que hasta hoy día es un tema súper sensible para una parte de la iglesia, porque la iglesia hoy día nos enseña que la fe y la razón no se contraponen, sino que se complementan, pero sabemos que hay mucha gente que todavía le cuesta un poquitito entender de cómo la fe y la razón, ¿cierto?, se ayudan la una a la otra. Entonces, Agustín escribió mucho en ese sentido y su escrito, de hecho, muchos de nosotros nos ha tocado leer cuando hemos estado estudiando en la universidad, ¿ya? Sobre todo los que hemos sido profesores, los que somos profesores de religión o personas que han estudiado la teología para el sacerdocio, han estudiado teología o alguna carrera pastoral. Pero también, además de ser un padre de la iglesia, San Agustín es doctor de la iglesia. Y yo hace un ratito me preguntaban, o sea, yo les dije qué era el doctor de la iglesia, ya, o quién era un doctor de la iglesia. Y un doctor de la iglesia es un reconocimiento que solo el Papa puede otorgar a un santo. Y con este título se reconoce a maestros que para los católicos de todos los tiempos son importantes porque han influido en la teología y han permitido un progreso relevante, ¿ya? Se dice que solo hay al menos 30 doctores de la iglesia, eh, y claramente, para poderlos nombrarlos, ¿cierto? La Congregación para la Doctrina de la Fe y de las Causas de los Santos examinan, ¿cierto?, los escritos, todo lo que hayan hecho ellos, y por lo tanto ellos de esta manera llegan a ser doctores de la Iglesia. San Agustín escribió mucho sobre la fe y la razón y muchas cosas, ¿cierto?, en este ámbito y en otros ámbitos también. Por lo tanto, eso es lo que le ha ido dando, le dio en algún momento el peso a la iglesia para nombrarlo doctor de la iglesia. Y bueno, él fue nombrado doctor de la iglesia junto a San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Jerónimo, ¿ya? Eh, que serían los 4 doctores importantes de la iglesia, y él fue proclamado doctor de la iglesia por el Papa Bonifacio VII en el año 1298. O sea, piensen ustedes, hace más o menos 800 años atrás, San Agustín fue declarado doctor de la iglesia. Fue nombrado de esa forma por el valor extraordinariamente alto de sus escritos, que incluyen importantes obras teológicas, filosóficas y espirituales. Entre sus obras más famosas están las Confesiones, que es la autobiografía espiritual de San Agustín, La ciudad de Dios en la doctrina cristiana, Manual de la fe, esperanza y amor, ¿ya? Y eso es una pequeña selección, lo que yo le acabo de nombrar, de algunos de sus escritos, porque la verdad San Agustín nunca dejó de escribir. Y un dato muy interesante, fue canonizado San Agustín por clamor popular. ¿Y por qué? Porque la costumbre, en aquel tiempo no existía la canonización papal, o sea que en aquel tiempo, ¿cierto? No existía todo esto que se hace ahora a través de la Congregación de la Causa de los Santos, los estudios de los documentos, los milagros, sino que las canonizaciones surgían, ¿cierto?, entre el pueblo, dependiendo de cuántos milagros había hecho el santo o cómo él había tenido una importancia relevante en el lugar donde había vivido ya y compartido, y claramente su obra llegó a muchas personas, por lo tanto, ¿cierto? San Agustín fue declarado santo por aclamación del pueblo de Dios. Eh, Oye, y mira, aquí la Coqui nos pone un comentario que lo vamos a leer, dice, su obra La ciudad de Dios, que la nombramos recién, donde explicaba la existencia de 2 ciudades, la de Dios eterna y la ciudad terrenal, la temporal. Interesante, ¿ah? Yo la verdad es que no he Sí. leído mayormente este texto, así que
a lo mejor en algún momento es bueno que podamos tomarlo y podamos Sí, profundizar. Carolina me dijo también el otro día, y aquí también lo colocó, que él es el patrono de los historiadores también. Por eso. Se maneja ella en el tema. Sí. Fíjate que Sí, aquí si uno, es que ¿sí? ¿Lo han ido colocó? apareciendo más mensajes. Perdón, es que Dale. han ido apareciendo más mensajes y no los había visto todos. Eso. Ah. Si uno tuviera que hacer una línea, ¿cierto?, de la vida de San Agustín, yo creo que claramente cuando ya llega el momento de su conversión y todo lo que él es capaz de vaciar, ¿cierto?, en estos escritos, eh, lo hace porque su vida, o sea, él pasó, ¿cierto?, de vivir una vida con una madre que se preocupó de llevarlo por la espiritualidad, luego él tuvo la oportunidad, ¿cierto?, de... ¿Qué le pasa? Fíjate que en el mundo de la filosofía pasa mucho, o sea, tú encuentras a muchos jóvenes que cuando llegan al mundo de la filosofía se alejan un poco de la espiritualidad. Cuesta encontrar que conjuguen las dos cosas, porque, claro, que se equilibren. Y él fue una persona que anduvo siempre en búsqueda, ¿cierto? Porque quería respuestas, era una persona que necesitaba respuestas. Y uno aquí ve el plan de Dios. O sea, el plan de Dios fue, eh, quizá a lo mejor humanamente nos cuesta comprenderlo, pero el plan de Dios fue dejarlo tranquilo, ¿cierto? Que él hiciera este camino, cosa que cuando él logró llegar a esta conversión, él tenía tanto que entregar y tanto que entregó por medio de su escrito, que hasta el día de hoy eh, nos hacen eco y son fuente de inspiración y de estudio. Entonces, por eso a lo mejor estaba esta cercanía eh, con aquella persona que andaba en búsqueda, con aquella persona que andaba todavía dudosa. Y yo creo que hay mucho que hablar de él. Nos podríamos dedicar programas y programas sobre todos sus escritos, pero bueno, era una pincelada, ¿cierto? No sé si hay algo más que tienes Exacto. que profundizar. O sea, yo lo único, pensando un poco en su conversión, yo como joven, no sé, me da la impresión que Agustín, bueno, cuando se descarrió, yo creo que él se reventó así en el sentido de que se desbandó, hizo lo que quiso hasta que ya no dio más, yo creo, en un momento, y ahí yo creo que nace esto de su conversión, porque ya yo creo que él hizo todo lo que quería, pero también llega un momento en que una persona que envía su vida, ¿cierto?, hacia el lado que no equivocado, seguramente en algún momento tendrá que tener un remesón. Y bueno, qué bueno que Agustín haya podido volver, ¿cierto?, a lo que su madre esperaba y no que se haya perdido, porque hoy día vemos cuántos jóvenes o cuánta gente que durante toda su vida en algún momento se descarrían, se pierden, pero no vuelven nunca más a donde esperaríamos todos que fuera el camino correcto. Hemos visto cuánta gente estos últimos días en el tema de las drogas, el alcohol, cuánta gente muere, por ejemplo, en los asaltos, en manos de personas que han descarriado su vida y terminan dañando a terceras personas. Entonces es tremendo. Agustín ahí en ese sentido creo que nos deja un claro ejemplo de que sí se puede cambiar. Yo creo que tiene que, yo siento que cuando las personas, o sea, claramente cuando la persona se empieza a descargar, a buscar, es porque anda en búsqueda y se siente vacío, vacío, y nada de lo que hace lo llena. A mí me imagino la imagen de San Agustín y se me viene a la mente la parábola del hijo pródigo, claramente. Así es. Pero no hay que desmerecer, ¿cierto?, que de por medio de esta conversión de San Agustín está la oración, ¿cierto?, de una madre. Ahí nos puso otro comentario, revisemos los comentarios. Sí, hay varios comentarios, los vamos a ir aquí publicando y usted, mi estimada, los va a ir compartiendo por aquí. Carolina Vargas, ¿cierto?, nos saluda. Hola, buenas noches, dice. Desde Punta Arenas, ¿ah?
está la Carolina De Punta viéndonos. Arenas. Ay, me gustó el Sí, cubrebocas de Snoopy. de, de Punta Punta Arenas. Arenas, mira. Sí, hemos orado, el otro día oramos por su papito en el programa, hace como 2 programas atrás, o el pasado, y su papá estuvo muy, muy mal, y ahora, gracias a Dios, está mucho mejor, así que Ah, dándole gracias a Dios, pero seguimos rezando, ¿ya? Por su papito, para que siga ahí tirando para arriba. Y por aquí, nuestra querida, estimada, sí, pues ahí nos recordaba, ¿cierto?, que San Agustín era el patrono de los historiadores y doctor de la Iglesia, desde los Andes, que nos felicitan por compartir la palabra del Señor, que Dios los bendiga, gracias. Cintia, ¿cierto?, le parece interesante la historia de Santa Mónica y San Agustín. La verdad no tenía mucha información sobre ellos, increíble, uno nunca deja de aprender. Gracias por toda la historia de ellos, muy interesante, gracias a los dos. Sí, yo creo que una de las cosas que nos pasa a nosotros de repente que somos medio flojitos en eso. Ya celebramos hoy día es San Lorenzo. Hoy día es San, no sé, y cada santo tiene una riqueza espiritual también y personal que nos puede ayudar en nuestra vida. Nunca es tarde para encontrar a Dios en nuestra vida, por eso los tiempos de Dios son distintos, claramente. El crono humano no es el mismo crono de Dios. Uno quiere que sea a la pinta de uno. Ahí está el tema de la fe y la razón, po. ¿Sí o no? Que uno así quiere que las es. cosas funcionen es así, como el relojito. Pero bueno, vamos a cantar. Estimada, sí, pero tengo una duda porque la oración la vamos a hacer al final, ¿cierto? Sí, las puse antes, pero las hacemos después del... Tenemos dos oraciones. Una la haces tú y Claro. la otra la voy. ¿Qué Para serán que las... los pensamientos? Sí, compartir algunos de los Dej- pensamientos. Dejemos eso puesto mientras hago el canto, Haga el canto. ¿ya? Cantemos. Tantos hombres hay que sufren sin consuelo, tantos hombres hay que viven sin sentido, tanta gente que hay botada en el camino y que busca la mirada de un amigo. Hoy, Señor, me llamas tú, con mis manos y mi voz, a hacer luz entre los hombres, ser un canto de esperanza. Mucho tiempo tu palabra fue olvidada y tu voz entre rincones fue dejada por los hombres que no esperan tu venida. Hazme un signo de tu amor y de tu vida. Hoy, Señor, me llamas tú, con mis manos y mi voz, a hacer luz entre los hombres, ser un canto de esperanza. Tú me sabes tan pequeño entre tus manos y tan débil para levantar el mundo. Necesito de tu fuerza y tu alegría, de tu luz que me ilumine cada día. Hoy, Señor, me llamas tú, con mis manos y mi voz, a hacer luz entre los hombres, ser un canto de esperanza. Sin duda podríamos haber rescatado muchas frases, muchos textos, ¿cierto?, de San Agustín,
Solamente hemos escogido dos que yo creo que nos pueden hacer eco en nuestra vida. El primero es este, que dice ama y haz lo que quieras. Hasta ahí uno dice, listo, ¿cierto? Si yo amo, hago lo que se me ocurra. Pero se agrega, si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Es súper conocida Esta frase, esa frase de San Agustín. Sí, 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 sí. y que es difícil, porque ¿cómo corrijo con amor? ¿O cómo grito cuando estoy enojada? Sí. Importante. Esta otra, no sé si tú la quieres leer. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas, y te ayuda para que puedas. Es como un trabalengua. Parece un trabalengua, pero es una realidad, ¿o no? Sí, sí, ¿Cierto? así es. ¿Qué Sí. es lo que pedimos nosotros cuando nos pasa algo? O sea, nosotros no pedimos que nos ayude, ¿cierto?, a hacer tal cosa, sino que nos saque eso. Si es una enfermedad, que la enfermedad se vaya. No que nos ayude a entenderla, a padecerla, que el problema se vaya, se fume. Bueno, por algo tuvo que vivir todo lo que pasó, ¿cierto?, para llegar a explotar esa sabiduría que él tenía. Claramente era un hombre muy inteligente. Y, y yo creo que es muy creíble, de repente muy creíble, porque, como te decía recién, ¿cierto?, pasó por todos los estados y claramente hizo una opción que, si bien el querer de Dios no es una obligación, no es una imposición. Dios fue poniendo cosas en el camino para que él fuera descubriéndolo, pero nunca imponiendo, porque por algo fuimos creados en libertad. Estimado. Así es, mi estimada. Bueno, antes de hacer la oración, agradecer a todos los amigos que han estado acompañándonos durante este día, a las personas que probablemente se han ido conectando ahora último, que no conocían este espacio, invitarlos que todos los miércoles a las 9 de la noche nos reunimos en este compartiendo la fe, que es un momento donde queremos, ¿cierto?, compartir la palabra de Dios, un momento de oración y distintos temas que tienen que ver con la vida eclesial. Así que ahora aquí con nuestra querida Happy vamos a dar los avisos parroquiales, como decimos, que si no hay aviso la cosa no funciona. Entonces vamos a dar los avisos y posteriormente vamos a hacer nuestra oración final para irnos despidiendo este día. Capita. Bueno, tenemos tres avisos, los voy a dar yo, parece. Ya me percaté. Bueno, el O sea, primero es... el primero, nos vamos a ir. Hable usted del primero. ¿Sí? ¿Yo primero? Ya. ¿Mm? Ok. Bueno, estábamos diciéndolo hace un momentito, ¿cierto? Que todos los días miércoles estamos viviendo este espacio que se llama Compartiendo la Fe. La verdad es que con la Happy estamos experimentando en el sentido de que esto fue algo que nació un día que andábamos buscando cómo transmitir y se nos ocurrió empezar a transmitir. Yo creo que ya llevamos cerca de 4 meses, yo creo, Happy, 3 meses y algo. Parece que Empezamos en tres mayo, meses el y 6 medio. de mayo. Claro, mayo, junio, julio. Sí, Los vamos cuatro ya meses. casi para el cuarto mes. Entonces, todos los miércoles a las 21 horas, a través de En Vivo con Fe, ya esta plataforma también de la Diócesis de San Felipe, que ha sido creada por un grupo de laicos y a quien le agradecemos a Alexis Maldonado, su fundador, y que en otros programas ya ha estado también compartiendo con nosotros. Eh, Queremos vivir este momento laical, ¿ya? Nosotros somos profesores de religión, Happy permanentemente aquí, mi estimada profesora, una humilde servidora de esta diócesis de San Felipe, en distintas realidades desde el mundo, desde el grupo de formación laical, desde los profesores de religión de esta diócesis, y yo, bueno, en mi cargo también de profesor de religión, pero en la arquidiócesis de Santiago, ahora por la pandemia, ¿cierto? Pasando este tiempo acá en la diócesis, en la casa de mis papás, y además yo está en mi diócesis natal, así que siempre ha sido mi iglesia y nunca ha dejado de serla. Así que muy contento de poder compartir la fe todos los miércoles con la Happy. No sabemos hasta cuándo, solo Dios dirá,
pero sí queremos que ustedes nos ayuden, así que les pedimos si quieren que hablemos de algún tema en particular o si alguien se quiere en algún momento sumar algún día a una transmisión. La invitación está cordialmente abierta para todos quienes nos quieran acompañar a compartir la fe entonces los miércoles a las 21 horas a través de En Vivo con Fe. Bueno, quiero contarles que esta es una noticia que salió en la página del Obispado, pero quiero contarles que la semana pasada, el jueves, para ser más exacta, se nos invitó a una reunión con el padre Gonzalo y en el fondo era para conformar una red de voluntarios en el tema social. Como todos saben, el padre Gonzalo viene de una realidad que es la Iglesia La Matriz de Valparaíso, donde él estaba muy inmerso en el tema de la ayuda social, entonces es parte de su sello. Así que en esta reunión estuvo presente, era más por pensando un poco en el tema de los jóvenes, pero al final fueron como abriéndose varias. Yo no fui por los jóvenes, fui porque trabajo en colegios donde hay jóvenes, quiero aclarar esa parte. La realidad donde pues, surgieron otras iniciativas. Bueno, participó representantes del Instituto Dos y Fuente, representantes del Liceo de Niña, yo que iba por el Pumanque en el ámbito escolar, personas de la Pastoral de Inmigrantes y chicos de SEBA, ¿ya? Y ahí empezamos a darnos cuenta que hay un gran campo en el ámbito social que abarcar y la idea es que se sigan sumando personas, por algo se llama red, ¿ya? En donde no necesariamente significa que yo tenga que estar reunida de lunes a domingo en algún horario, sino que lo que yo pueda hacer o las habilidades que yo tenga las pueda poner al servicio de otro. Te doy un ejemplo. Imagínate que tú sabes de electricidad y tú dices, ¿saben qué? Yo los días sábados en la mañana estoy disponible. Entonces esta red, ¿cierto?, de voluntarios más o menos va a ir cotejando y va a decir, ¿sabe qué? En la población San Felipe hay una pareja de abuelitos, ¿ya? Y que tienen problemas con sus conexiones, tienen unos enchufes malos, pero no tienen los recursos como para, listo, tú vas el sábado de la mañana y pones tu trabajo al servicio. Por ahí va un poco el tema. Bueno, va a haber una segunda reunión que va a ser este miércoles 6 de septiembre a las 18 horas. Si hay personas que le llame la atención esto, que quieran participar, está abierto para todas las personas. Siempre hay algo que se puede hacer en el tema social. Así que les dejo abierta la invitación y les voy a ir contando cómo vaya desarrollándose esto, que la verdad que los caminos de Dios siempre son tan inesperados. No es una área, yo lo digo públicamente para que, no es una área donde yo me desenvuelva muy bien. Hay otras áreas donde me emociono un poquito más. Pero si me han convocado, voy a tratar, ¿cierto?, desde el área, desde la educación, algo aportar. Y hay otra Exacto. invitación que también Oiga, la quiero hacer yo. sí, no, sí la va a hacer usted, pero no se me apure, mi estimada. Mire que Estimado. aquí estimada, la cosa, aquí todos tenemos que poner las manos al fuego en algún momento, pues. De Oiga, nuevo. bueno, yo ya conté la semana pasada cuál fue mi experiencia después de haber conocido al padre obispo Gonzalo Bravo, y ahora le corresponde a usted, pues. Oiga, somos privilegiados, ¿ah? Porque no toda la diócesis todavía ha conocido al obispo, y nosotros 2 semanas ya que se ha ordenado ya lo conocemos los dos, así que cuéntenos ahí cuál fue su experiencia de conocer a nuestro obispo, obispo titular, ya no es electo ni una cosa, obispo titular de la diócesis. Mira, es un hombre muy sencillo, lleno de, yo creo que lleno de sueños, sobre todo marcado por este sello social, ¿ya? Con muchas ganas de trabajar en ello, muy espontáneo, ¿ya? Eh, para quienes hemos conocido sucesores, o antecesores, Pres perdón, Antecesores, predecesores, 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 pero, sí. claro, nos causa mucha eh, alegría ver su cercanía, él de verdad muy fuera de protocolo, y yo creo que también es una invitación a nosotros como laicos a recibirlo así, a no etiquetarlo. Creo que tendemos
muchas veces nosotros mismos, los laicos, a poner ciertos parámetros, o sea, ¿por qué tiene que pararse ahí? ¿Tiene que estar con el báculo? ¿Tiene que estar acá? Yo voy a contar una experiencia. Nosotros en el colegio, al principio yo me angustiaba cuando no tenía la cantidad de acólitos cuando iba a haber una ceremonia de confirmación, que tenía que tener 2 acólitos. Yo me estresaba pensar que tenía que tener 2 acólitos solamente para que estuvieran pendientes de la mitra y del báculo. Solamente para eso. Y con el tiempo fue aprendiendo que en realidad había otra cosa que era mucho más importante. Y yo creo que el padre Gonzalo tiene esa mirada, y ojalá, ¿cierto?, que tanto el clérigo como nosotros los laicos eh, formemos un buen rebaño, y el pastor, ¿cierto?, sepa acunarnos a todos, porque va a ser difícil, ¿ya? No es de la noche a la mañana cambiar algunas cosas que ya estaban por años ahí como establecidas. Quedé muy contenta, muy relajado, muy sorprendida, o sea, de verdad, con su trato, con su espontaneidad. eh, Formamos un grupo de WhatsApp y él está ahí, después mandando mensajes, y uno queda así como, eh, porque uno es la que se pone esas cosas, no sé, como que yo estoy aquí, no, y cristocéntrico. Así que eso, Bueno, sí. bueno, mi estimada, me quedó muy claro que usted tuvo pero acceso directo porque usted tiene hasta el teléfono ya. Yo no tengo ni teléfono, ni correo, ni una cosa. Sí me traje un encargo pastoral, pero, o sea, una tarea que me encomendó el obispo, que la verdad todavía no he tenido tiempo de sentarme a pensar, pero lo voy a hacer. Espero que de aquí a un mes tener ya algo. Tampoco me puedo esperar todo un año porque necesita respuesta pronta. Eh, Así que, pero bien, estimada, bien. Ahí usted, porque es súper importante, yo miro un poquito desde afuera en ese sentido, porque después ya, cuando vuelve toda la normalidad, yo seguiré viniendo a cantar a la misa, pero ponte esto que dices tú de la acción social y todas esas cosas, para mí es difícil colaborar directamente porque yo tengo mi trabajo en Santiago. Tú sabes que más, y el fuerte mío siempre ha sido como más la parte litúrgica, de colaborar en el cantar en las misas, organizar ese tipo de cosas, así que echarle para adelante ahí y todo el ánimo en el trabajo pastoral que van a realizar con el padre Gonzalo. Y aquí viene el último aviso que usted, mi estimada, también lo va a anunciar a nuestros queridos auditores, o Bueno, telespectadores, mejor dicho. lo voy a anunciar porque también me compete de alguna manera. Junto con este programa que hemos iniciado desde mayo con mi gran amigo David, más adelante con otras personas que están vinculadas con el ámbito de la parroquia La Merced, de acá de San Felipe, que ahora algunos incluso no están acá en la zona, iniciamos un programa el día domingo que se llama Haciendo Parroquia. Y en el mundo mercedario también tenemos algunos personajes importantes, y entre ellos está San Ramón Nonato, que se celebra el día 31 de agosto, y que en particular es el patrono de las madres, de las mujeres embarazadas y de los matrones y matronas. Entonces nosotros con el equipo de Haciendo Parroquia no quisimos dejar pasar esta ocasión tan importante, y vamos a celebrar este día, el día domingo 30, en la tarde, a las 20 horas, con una misa por Zoom. La vamos a subir a la plataforma de la parroquia, al Facebook de la parroquia Nuestra Señora de la Merced San Felipe, pero el detalle particular es que aquellas mamitas que estén en estado de gracia, que estén, ¿cierto?, embarazadas, que quieran se puedan conectar vía Zoom directo, porque como es una misa especial para ellas, va a haber una bendición, ¿cierto?, de su vientre. También les pedimos que tengan una botellita de agua. Así que esa es la invitación, a conectarse el domingo 30 a partir de las 20 horas, ya sea por el Facebook Live. También lo van a compartir en Vivo con Fe, la Radio Encuentro y Comunicaciones del Obispado. Y espero que usted también, Esteban, si se encuentra, la comparta, porque Pero mientras más... yo no me conecto por el Zoom. No, no, comparte nomás. Así que es una invitación, pues, así que esperemos que las personas, ¿cierto?, vayan corriendo la voz, sobre todo para las mamitas embarazadas, que en este tiempo de pandemia también han llevado un embarazo de una forma distinta. Hemos visto por las redes sociales cómo han logrado hacer, ¿cierto? Ahora ya no se llaman baby shower, tienen otro nombre, porque la gente pasa por las casas a dejarles un presente, que no es menor, ¿ya? Es una etapa muy sensible para las mujeres,
y que necesitan estar acompañadas y claramente no se ha podido mucho. Bueno, esa es mi Exacto. información. No sé si hay otra que no haya puesto. Bueno, no tranquila, pero lo cotidiano que ya hemos ido repitiendo, que muchas parroquias están celebrando la misa diaria. En el caso nuestro, los que vivimos en esta diócesis o en la zona de San Felipe, tenemos de lunes a domingo a las 12 horas la misa desde la catedral, transmitida por la Radio Encuentro. Así que cada uno, cierto, que quiera unirse a la misa, a lo mejor no todos los días, pero la misa dominical yo sé que para mucha gente es muy importante, pueden unirse. Y la gracia de esto es que si alguien también quiere anotar a algún pariente que haya fallecido, que falleció, recordarle la Eucaristía, la oficina parroquial de la catedral está atendiendo de 9:30 hasta las 12:30, ¿ya? Para que puedan pasar a inscribir a sus familiares a la Eucaristía, ¿cierto? A la iglesia catedral. Y de lunes a viernes la catedral se está abriendo también de 9:30 a 11:30 para las personas que quieran ir a hacer su momento de oración personal, manteniendo todos los resguardos, ¿cierto? Que siempre sean solicitados y esperando las nuevas indicaciones. Ojalá que pronto, yo la verdad hoy día seguimos en transición, me imagino, no dijeron nada nuevo, ¿cierto? ¿Tú sabes algo, Happy, de eso? No, seguimos en transición, Lalo. Ya, Sí. ya. Perdón, no había Bueno, escuchado mientras noticia. no pasemos a la... Sí, tranquila, si yo hoy... Es que como no veo al tiro esa información, hoy día la verdad es que no supe en qué habíamos quedado, pero ¿qué te dice Lalito? Que estamos más cerca de un paso atrás que de un paso adelante. Pero yo hoy día escuché lo contrario, ¿ah? Escuché que estábamos más cerca de avanzar a la fase 3. Bueno, solo hay que esperar, eh, pero sí cuando pasemos a la fase 3 probablemente se va a comenzar a organizar todo para ya comenzar las misas públicas, ¿ya? Que va a ser, hoy me explicaba hace un par de días el padre, va a tener que ser con inscripción previa, porque me parece que solo al principio van a podrán haber solo 30 personas y dependiendo del tamaño del templo, porque las parroquias más chiquititas claramente no van a poder tener tanta cantidad de gente, pero las iglesias matrices o las más grandes claramente tienen una capacidad mayor, el aforo que le llaman es mayor, entonces la catedral 30 personas al principio, después 50, después creo que un 50% de la capacidad, un 75% ya como en la penúltima fase. Así que irnos preparando cuando se reabra al menos la catedral, me parece, la asistencia va a poder ser a la misa de todos los días. Entonces, si no encontramos un cupo para el fin de semana, claramente si podemos ir un día en la semana, también va a ser asequible eso. Así que ahí con paciencia yo les invito a que vamos a tener que empezar a celebrar de esa forma. Yo creo que va a ser súper extraño cuando vuelvan las misas y la iglesia se va a ver prácticamente vacía, con poquita gente, pero tenemos que adaptarnos a eso. Eso es lo que nos pide la autoridad, así que sigámonos cuidando, ¿ya? Justamente, me parece. Así es Hagamos que las oraciones, amigos. hagamos las oraciones, mi estimada. Voy a partir yo con esta oración a Santa Mónica, que quizás sería bueno de repente también hacerla en familia, ¿ya? Oh Santa Mónica, esposa y madre ejemplar, tú que has experimentado las alegrías y dificultades de la vida matrimonial, ¿lograste tú traer a tu esposo Patricio, un hombre de carácter rebelde e irascible, a la fe? Tú que lloraste tanto y rezaste día y noche por tu hijo Agustín, y no lo abandonaste ni siquiera cuando te engañó y huyó de ti. Intercede por nosotros, oh gran santo, para que sepamos transmitir la fe en nuestra familia, para que siempre amemos y logremos la paz. Ayúdanos a generar a nuestros hijos también en la vida de la gracia. Consuélanos en los momentos de tristeza y alcánzanos desde la Santísima Virgen, Madre de Jesús y Madre nuestra, verdadera paz y vida feliz. Amén. Santa Mónica ruega por nosotros. Dios mío, mi corazón es un ancho mar, siempre revuelto por las tempestades. Haz que en ti encuentre la paz y el descanso. Tú que mandaste el viento y al mar que se calmaran, y al oír tu voz se apaciguaron, ven ahora a caminar sobre las olas de mi corazón, para que recobre la paz y la tranquilidad, y pueda poseerte como mi único bien, y contemplarte como la luz de mis ojos, sin confusión ni oscuridad,
Que mi alma, Dios mío, quede libre de los confusos pensamientos de este mundo, se refugie a la sombra de tus alas y encuentre allí el lugar del consuelo y de la paz. Amén. Eh, Con- Antes de pedir la bendición final de este día, queremos, bueno, agradecer a todas las personas que se han unido junto a nosotros, eh, dar las gracias a todos quienes comparten esta publicación, deseando que todos tengan una bendecida semana, que el inicio del mes de septiembre sea un momento para que sigamos celebrando nuestra patria, a lo mejor de una manera distinta va a ser este año, y también viene el mes de la Biblia, así que ahí vamos a estar contando algunas cositas a partir de la próxima semana. Eh, y invitarlos para el próximo miércoles, ¿cierto? A las 21 horas a encontrarnos en Compartiendo la Fe y pedimos por todas las personas que están pasando alguna necesidad, los que están sin trabajo, los que a raíz de la pandemia han perdido su fuente laboral, por los que han perdido a sus familiares y no los han podido acompañar, los que están enfermos en los hospitales y están solos, por mi comunidad educativa, por la comunidad de la Anita, para que el Señor también nos bendiga, nos proteja y nos guarde. También pedirle al Señor, ¿cierto?, que nos ayude a ser un poco más agradecidos de las cosas que se nos van presentando, del valor de las pequeñas cosas, de los momentos, no solamente sea un tiempo de quejarnos de lo que no hemos podido hacer, sino que de agradecer a lo mejor de las cosas que sí se nos han permitido, que en otro momento no hubieran sido. Me llama mucho la atención y creo que también es una invitación. En ambas oraciones sale el valor de la paz. Yo creo que hay que trabajar, viene un mes muy importante para nosotros como país, pero también a veces nos intranquiliza. Hoy día hay mucha gente que está muy inquieta porque no van a haber fondas, porque no se va a poder celebrar. Como tú lo decías, yo creo que es una forma distinta y siempre pedirle al Señor, así como Santa Mónica era tan constante en la oración, pedirle que el Señor nos regale la paz en nuestro corazón, que nada nos inquiete, que las cosas que pasen a nuestro alrededor, no que pasen y no nos preocupen, sino que no nos inquieten y que seamos capaces a lo mejor de callar, ¿cierto? De esperar que las cosas se puedan solucionar de otra manera. Agradecerle al Señor también por este tiempo, por este espacio, por estos casi 4 meses que nos ha brindado. Yo creo que esto es un fruto muy lindo de este tiempo de pandemia, porque si no hubiera sido por esto, nosotros no hubiéramos congeniado. No es que no hubiéramos querido, a lo mejor las ganas hubieran estado, pero el tiempo no se hubiera dado. Así que también agradecer por este espacio. ¿Pedimos la bendición? Bueno, No, termine. que el Señor nos bendiga y nos guarde, que esté con nosotros, con nuestras familias, que nos guíe, que nos cuide el Señor y que nos proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Señora mía, oh Madre Oh Madre mía, mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Ave amén. María Purísima, Sin pecado concebido. Santa Mónica y San Agustín. Rueguen por nosotros. Muy bien. Happy, buenas noches, amigos y amigas. Que estén muy bien, cuídense. Buenas Que noches. Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Happy, ahora despídete bien, sí, porque no te di la palabra. No. Buenas noches, que tengan un muy buen resto de semana. Nos vemos el próximo miércoles a las 9. Y como dices tú, laudado sea Jesucristo. ¿Cómo? Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Terminamos cantando. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, madre,
Madre, madre, madre, madre, madre, madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Chao, chao, que estén bien.